Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor Jesús. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. En Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, Jesús compara su venida con los días de Noé. La cita dice así: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo eran los días de Noé? Bueno, pues en los días de Noé sucedía lo que acabamos de leer, que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Solo vivían por el placer de sus apetitos y deseos y lujurias. El matrimonio se había convertido en un negocio y estaban totalmente alejados del Señor. En Génesis capítulo 6, versículo 5, la Biblia relata que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová, y se negaron de hacer su santa voluntad. Siguieron sus propias imaginaciones, profundas ideas perversas, y a causa de su perversidad fueron destruidos. Y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino. Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus prácticas concupiscentes y sus pasiones indomables están llenando rápidamente el mundo de violencia. Pues aquí hay algunas características de esa época. La maldad de los hombres era abundante y sus pasiones y sus pensamientos eran continuamente malvados. La violencia imperaba en la sociedad. La gente vivía sin restricciones morales, rechazando las instrucciones divinas y persiguiendo sus propios deseos egoístas. Esta situación es muy parecida a la que se vive actualmente, ¿verdad? No hay restricción moral. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Van en contra de la naturaleza que Dios dejó desde la creación, y lo peor es que la sociedad acepta esta atrocidad. En un video anterior mencioné que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece lo que hace. Y no encontrarás en ninguna parte de la Biblia que diga que Dios acepta esta conducta inmoral. A medida que la corrupción, la violencia y la maldad se incrementan, nuestro mundo se aproxima al borde de la autodestrucción. Nuestro mundo se está desmoronando. Y nuestra única esperanza es que Jesucristo vuelva otra vez. Las tendencias sobresalientes de esta sociedad en los días de Noé eran la corrupción, la violencia y la maldad. Si bien uno puede argumentar que siempre ha habido corrupción, violencia y maldad desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, no podemos ignorar el hecho de que ha aumentado en estas últimas décadas o en estos últimos años. Bueno, pues el panorama de hoy no es muy diferente al de esa época, porque no crean, lo que se ve hoy en día también pasa en esa época, o pasaba en esa época. Nada de lo que estamos viviendo es nuevo. La palabra de Dios dice que sus pensamientos eran de continuo solamente al mal. Creo que no dormían maquinando lo que harían al otro día. Y déjenme decirles que Dios advirtió a las personas por medio de Noé sobre lo que iba a suceder. Y hoy en día también nos advierte y en su palabra nos dice que sus juicios caerán sobre esta tierra por el aumento de la maldad, por dejar a un lado su ley, la cual sigue vigente hoy en el día de hoy. Si al menos la sociedad entendiera y se guiara por ella y la respetara, el mundo no estaría así como está. Así que no culpemos a Dios de lo que sucede actualmente, más bien examinémonos a nosotros mismos. Y hay quienes a lo que es bueno lo llevan al exceso, se complacen el apetito sin restricción, y multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de las concupiscencias. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. Y yo les pregunto el día de hoy, ¿sucede esto actualmente? Pues sí. Hoy en día también la mayoría no acepta la reprensión, lo que dicen las Sagradas Escrituras. Solo quieren oír lo que les conviene, mas no lo que Dios establece como norma de vida. La mayoría quiere la bendición del Señor, pero no quiere comprometerse con Él. Sí, y están bien y así lo dicen. Y quiero decirte a ti que me estás viendo y escuchando que al rechazar el misericordioso llamado de Dios al arrepentimiento, corres un gran riesgo de que tu corazón se endurezca. Dios nos dice en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La puerta de la gracia aún no se cierra. No esperes que se cierre. Los antediluvianos hicieron caso omiso a la advertencia dada por Noé, pero no hagas lo mismo. Mira a tu alrededor y date cuenta cómo está el mundo, la moral, los principios, las familias y la sociedad en pleno. Invita a Cristo a tu vida y vive la vida conforme a sus principios, su ley moral y eterna. Recuerda que Dios no da un castigo sin antes poner una advertencia,
Y este mensaje del día de hoy es una advertencia para nosotros de que debemos cambiar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, y se despide con cariño su servidor Darwin Monzal.